Buenas tardes, espero que se oiga bien en toda la sala y con el eco ahí de fondo de los villancicos que se oyen en la calle y que nos anuncian ya la Navidad, pues vamos a poner fin al ciclo que hemos dedicado a la bioética. Después de las Navidades comenzaremos otro ciclo dedicado a algunas mujeres españolas y no españolas que se han dedicado a la teología. Y veremos cuál ha sido su vida, su dedicación, su obra y los puntos fundamentales de su reflexión. Pero hoy vamos a terminar el ciclo dedicado a la bioética y lo vamos a hacer centrándonos en la historia. La bioética se utiliza desde el año 1971, cuando a un holandés que estaba sentado en los Estados Unidos hizo un libro. Él se dedicaba, lo veremos luego, se dedicaba al estudio del cáncer, pero también de la genética, y por eso él vio que había unos problemas nuevos que había que enfocarlos de una manera distinta y que significaban unos planteamientos también nuevos para buscar soluciones. Y a esa reflexión quiso llamarle, por un lado, lo relativo a la vida y por el otro lado, lo relativo a los criterios de comportamiento que nos conduzcan, nos guíen a la hora de tomar decisiones. Y se le ocurrió la palabra compuesta bioética. Desde ahí se nos ha hecho muy familiar, desde el año 1971. Y a eso nos vamos a dedicar ahora. Vamos a dedicarnos porque la bioética trata de ver ese mundo que para nosotros sigue siendo un mundo un tanto entre misterioso, sacral, temeroso, y por otro lado ya lleno también de racionalidad y de tecnología. El mundo de la salud está ahí, rodeado de todas esas cosas, de un cierto hálito de misterio, de un cierto hálito de intocabilidad, de un cierto hálito de poder, de magia incluso, y por eso pues el médico sigue teniendo un cierto hálito sacerdotal, por un lado, pero por otro lado está muy tecnificado, por otra parte tiene un cierto sentido de prestigio, de influencia, de poder, y ante un médico pues la gente se queda un poquitín así, con cierto respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que rodea la vida lo tenemos efectivamente como algo sagrado. Algo sagrado en su origen, pero algo sagrado también en cuanto a intocable. La vida nos parece un don tan genial y tan maravilloso que la misma resistencia que oponemos a la muerte y el mismo sentido de absurdo que le aplicamos a la muerte, lo utilizamos para marcar un poco ese sentido de intocabilidad. Tocarlo tiene que ser algo con mucho cuidado, hacerlo con mucho cuidado. Y por eso, a lo largo de la historia, se ha rodeado todo esto de ese cierto sentido que mezcla y que se ha visto en figuras como el chamán, que era esa especie de personaje entre sacerdote, mago, médico, jefe, hechicero, que aplicaba fórmulas, ritos y que recogía el sentido de la tradición, y también ese aspecto de sacerdote, del que hace de puente entre la humanidad y la divinidad. Aunque también todo este mundo de la salud ha estado referido a algo también relativo a la marginación, a la declaración de impureza, a la transgresión, a la culpa, por lo tanto. Y por eso provocaba también un cierto sentido y era signo, para algunas culturas, era signo de un cierto rechazo, o un rechazo de la divinidad, o un rechazo del grupo, o un rechazo de uno hacia sí mismo. De hecho, en las culturas antiguas veremos cómo la misma palabra que se utilizaba para enfermedad se utilizaba también para pecado. Ya las culturas antiguas vieron entonces en todo este ámbito que no se podía jugar de cualquier manera
y por eso todas intentaron introducir algunos elementos reguladores del uso de todas las tradiciones, de los ritos, de las fórmulas y de todo lo que significaba sabiduría en torno a la salud, la enfermedad y la vida. Y ahí siempre la picaresca se introdujo, de manera que el intrusismo no es solamente una cuestión de hoy, ha existido siempre. Ya el Código de Hammurabi, con más de 4.000 años de historia, le dedica nada menos que 13 artículos a regular el ejercicio de la medicina. En la biblioteca de Nínive, más de 30.000 tablillas que formaban aquel fondo bibliográfico, nada menos que 800 tablillas nos hablan también de la medicina, de la enfermedad y de la regulación del ejercicio médico. Y ahí es donde encontramos cómo el sumerio ya utiliza la misma palabra de enfermedad para hablar de impureza y de pecado. Lo mismo que la palabra médico tiene también reminiscencias de curador y de exorcista. Todo eso a la vez. Y en el Antiguo Testamento, ya en las tradiciones más antiguas del Pentateuco, encontramos no solamente códigos de otro tipo, también códigos que regulan las relaciones con algún tipo de enfermedad y que dan consejos de tipo preventivo en unos casos y terapéutico en otros. Pero estas enfermedades andan también mezcladas con el comportamiento, con las tradiciones, con los hábitos, unos alimenticios, otros sanitarios, e incluso con el comportamiento propio y el sentido de justicia. De manera que algo que todavía hoy mucha gente se pregunta, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué yo? Pues ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Pues todavía arrastramos desde la antigüedad ese cierto sentido de relación con el mundo del comportamiento moral, por lo tanto de la acusación o de la impureza o del pecado. A Hipócrates le aplicamos el mérito de haber sido quien, no el primero del todo, pero sí el que de alguna manera significa la búsqueda de racionalidad en la concepción y en el ejercicio de la medicina. Él, contemporáneo de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, es el que ya aplica a ese mundo profesional elementos de racionalidad. Y por eso él, que no es que fuera un médico muy especial, pero sí que en su figura confluyen tradiciones y recopilaciones de escritos, de tal manera que el corpus hipocrático, es decir, la colección de recetas, de consejos, de reflexiones en torno a la medicina, que es un cuerpo muy grande, para ser un cuerpo antiguo, pues no es que fuera todo de él, pero se remonta a él como la figura más emblemática. Y a él es al que le debemos el famoso juramento hipocrático que regulaba el ejercicio de la medicina y que planteaba ya un ejercicio responsable, con los famosos principios que luego veremos más adelante, pero que ya hacían referencia a cómo la medicina debe ejercitarse en la búsqueda del bien del paciente, de cómo en esas relaciones hay que generar unas relaciones de confianza y de cómo el enfermo y el paciente tiene también derecho a un sentido de privacidad. De manera que cuando alguien entra en casa de otro, pues el otro sepa que recibe a alguien que va a estar a la altura de la confianza que se deposita en él. El mundo antiguo es un mundo que está en relación con muchas culturas y de todas ellas nos ha quedado de alguna manera algún término que todavía hoy nos resulta familiar. Serapis sé que corresponde con un dios egipcio. Es sabido que los egipcios fueron una cultura muy amplia en muchas cosas, pero también en la medicina. Entre ellos los médicos ya ejercían especialidades distintas. Había oculistas, había por supuesto los dedicados en la cultura egipcia a algo tan importante como a los cadáveres, el tratamiento de los cadáveres,
para su conservación, pero había otras especialidades. El término Serapis del dios egipcio pasó al griego con el término Serapio, que es en griego Therapeuo, ha dado origen al verbo Therapeuo, de donde viene terapia. Terapeuo es curar y terapia es curación, pero también de esa misma raíz viene quirurgos, que es el que maneja hábilmente las manos, el cirujano. Y en Grecia está el dios Asclepio, a quien se atribuye también el ámbito de la medicina. Asclepio, que viene de Esculapio, que da origen a Esculapio, y que es educado en la medicina por el centauro Quirón. Son famosas las clínicas y los centros de medicina Quirón, pues no es ni un dios ni un humano, es un centauro, hijo de dioses, que es experto en muchas artes, entre ellas la de la medicina. Pero Almeón de Crotona es posiblemente a quien podríamos calificar como primer médico. Todavía hay en esas fronteras difusas entre lo que es la magia, lo que es el ritual religioso y la racionalidad. Y luego, dentro de la tradición romana, Juliano, el apóstata, conocido para los cristianos precisamente por su tradición anti, pero que fue el que, para hacer frente precisamente a ese ejercicio intrusista de muchos que abusaban, de muchos pícaros, porque la medicina siempre ha ido rodeada de un buen vivir, de un buen ganarse la vida, pues muchos se apuntaban al ejercicio de la medicina para ganarse fácilmente la vida sin saber nada de medicina. Por eso Juliano fue el primero que estableció la obligación de pasar por un examen para ver el nivel de competencia profesional y también el nivel de confianza en su honestidad y en su honradez. Todo esto forma parte de una cultura donde va a hacer acto de presencia la racionalidad. Sócrates es el primero que nos introduce en ese mundo de la filosofía, que es una filosofía aplicada al conocimiento de la realidad, pero también al deseo de transformación de la realidad. Pues seguimos con Sócrates, que es el que nos introduce en el mundo de la racionalidad, en el mundo de los conceptos y en el mundo de lo que hoy ya entendemos como el mundo del conocimiento, que busca por un lado conocer la realidad y por otro lado también dar satisfacción a ese anhelo humano que anda siempre queriendo cambiar las cosas como expresión precisamente de la necesidad que tenemos nosotros mismos de cambiar nosotros. Él fue y es, dentro de lo que es el mundo, diríamos ahora, laico, pues el primer moralista o el primer ético, y utilizó un método que él ya denominó mayéutico. Él era hijo de una comadrona, y comadrona en griego se dice maya, y de ahí viene el método mayéutico, que es sacar lo que hay dentro, ayudar a salir a lo que hay dentro. Y así es como él entendió que era la educación y que era también la ética. Ayudar a sacar de nosotros y hacer realidad en nosotros lo que ya somos y llevamos dentro de nosotros. Algo que más adelante, pues algún filósofo como Zubiri, ser más nosotros mismos, expresará. O Pedro Salinas, que lo expresa de un modo poético en ese, es que quiero de ti, tú mejor tú, ¿no? Pues eso es lo que sería el método mayéutico. Y comienza entonces con Sócrates, contemporáneo, como vemos también algún tiempo, de Hipócrates, y contemporáneo de Platón. Con Platón, para nosotros es muy importante porque es el polo de la subjetividad. ¿Qué queremos decir con eso? Que en nuestro conocimiento siempre hay dos polos, dos partes que tiran de nuestro conocimiento y de nuestra atención. Por un lado, el deseo de conocer la realidad externa a nosotros mismos y de conocerla tal y como es. Pero ese conocimiento de lo externo, de lo tal y como es la realidad, enseguida veremos que está muy condicionado, exige, por lo tanto, reconstruir todo de nuevo. Hay que volver a empezar de nuevo todo el proceso científico. Y eso requiere, por lo tanto, una autonomía. Primero, una autonomía
de la sociedad, también de los grupos y también de las personas. Vamos a ser autónomos para pensar por nuestra cuenta. Y vamos a montar de nuevo un tinglao que prescinda de lo que hasta ahora ha sido un tinglao más o menos de tipo religioso, teológico, eclesiástico. Vamos a prescindir de eso. Pero claro, esto origina el que, si no hacemos caso de los anteriores, hay un problema muy gordo y muy serio, que es el problema del orden, o del respeto, o del cumplimiento, o de la obligación, o de la ley. ¿Cómo hacer caso? ¿Y en base a qué? Si queremos organizar una sociedad autónoma, es decir, libre, ¿qué sentido de respeto va a haber? ¿De dónde la gente va a sacar la necesidad de obligarse a cumplir con determinadas cosas y a poner en práctica determinados valores? Pues Kant nos dirá que eso lo llevamos impreso todas las personas, que todos llevamos dentro un algo que nos hace sentir la obligación de cumplir la ley. Eso es lo que llamará él el imperativo categórico. El imperativo es el sentir la obligación que procede de mi interior y es una a priori que no puedo fundamentar en otra cosa, por la cual yo siento que debo poner en práctica unos valores. Por lo tanto, cumplir la ley. Cumplir con mi deber. Cumplir con mi obligación. Pero claro, ese cumplir con mi obligación tiene que rellenarse. Se llama formal porque en principio es cumplir con una obligación, pero ¿con qué obligación? Es decir, ¿qué contenido le damos a esa obligación? ¿Qué contenido le damos al valor? ¿Qué contenido normativo le damos a la palabra ley? Si hemos de comportarnos, pero ¿cómo? ¿Con qué normas, con qué criterios, con qué orientación, cómo guiarnos? Y de nuevo vuelve a surgir la tensión que ha sido tradicional antes, pero ahora planteada de otra manera, entre lo objetivo y lo subjetivo. Voy a adelantar porque si no os tengo quizá ahí un poco en vilo referido esto a la medicina. Durante mucho tiempo los médicos han tenido a alguien que desde dentro o desde fuera de la medicina les ha ido marcando pautas, les ha ido diciendo cómo debe comportarse un buen médico. Lo mismo que los políticos han tenido también quien ha reflexionado sobre lo que es el ejercicio de la política y les ha ido escribiendo libros que titulaban además Espejo de Príncipes y que ahí se proyectaba una imagen ideal de cómo debía ser un político. Pues lo mismo, cómo debía ser un médico. Eso, en términos ideales, era lo que llamaríamos también una deontología de tipo ideal, un modelo, una imagen a la cual todos debían tratar luego de acercarse en el ejercicio de sus funciones. Pero claro, si eso lo abandonamos, entonces, ¿cómo nos guiaremos ahora? ¿Cómo saber lo que es un buen ejercicio de la medicina, un buen ejercicio de la profesión que sea? Surgen aquí varias escuelas, pero traigo a colación a un filósofo alemán, Habermas, todavía vive. Cito ahí dos libros suyos. El primero porque es el que nos pone en vías de buscar una solución que él propone. Como ya no tenemos principios compartidos, como ya no tenemos todos un mismo modo de pensar, como nuestra cultura ya no es homogénea, como no todos creemos en el mismo Dios porque ya no tenemos la misma religión, ahora no podemos aplicar lo que antes se llamaba las deontologías, porque eran libros que nos marcaban de un modo práctico cómo debemos comportarnos a partir de unos principios que todos aceptábamos.
Pero es que ahora ya no todos aceptamos los mismos principios. Entonces, ¿cómo dar solución ahora a algunas cuestiones? Y sobre todo, ¿cómo sentarse en la misma mesa a tomar decisiones concretas gente que piensa de forma distinta porque su referencia de origen es distinta? Dicho en términos prácticos, ¿cómo en un comité de bioética en un hospital pueden sentarse personas que son médicos cirujanos, médicos neurólogos, médicos psicólogos, médicos de otro tipo, enfermeras con asesores religiosos, asesores psicológicos, asesores sociales, que cada uno tiene su forma de ver la vida y por lo tanto tiene su a priori cultural o religioso distinto a otros. ¿Cómo ponerse de acuerdo? Entonces, Habermas y Apple plantean lo que se llamaría la ética de la comunicación o la ética discursiva. Es decir, no discutamos de los principios porque seguramente en eso no nos pondremos de acuerdo. Discutamos poniendo sobre la mesa todo lo que cada uno sabe y lleva y aporta, sin planteamientos dogmáticos, aceptando todo lo que todo el mundo dice y tratando de llegar a acuerdos. Esa sería la ética discursiva. Claro, esta ética discursiva tiene un valor fundamental, que es el valor de la tolerancia. Aceptamos todo lo que dicen los demás. Y los demás aceptan todo lo que digo yo. Y aceptan no en el sentido de que ellos lo hacen suyo, sino de que aceptan como posible eso. Pero vamos a ir a ver si eso efectivamente hace posible llegar a acuerdos. Claro que estos acuerdos tienen un planteamiento. ¿Los valores surgen de los acuerdos que tomamos los seres humanos? ¿O los valores son previos a nuestros acuerdos? Dicho en términos así muy radicales, pero que se han dado en la historia. ¿Un judío es persona aunque toda una nación diga que no lo es? ¿O no es persona porque toda una nación dice que no lo es? ¿Me explico? Entonces, otro filósofo, Popper, hace una aplicación al mundo de las humanidades de lo que en ciencia se denomina el principio de falsación. Es decir, mientras no se demuestre la falsedad de una teoría, de un paradigma, pues aceptémosla como realidad, como real. Y él lo aplica también, por lo tanto, al mundo de la ética. Tratemos de ver hacia dónde conducen determinados comportamientos o determinados principios y así podremos averiguar entonces si efectivamente son reales y si son aplicables. Esto es una forma de introducir dentro de lo que es el mundo plural de nuestras sociedades métodos que nos hagan posibles acuerdos de decisión. Esa es una corriente. Otra corriente es la que representa el mundo cristiano y dentro del mundo cristiano el catolicismo. Digo esto porque algunos dentro de lo que son estas sociedades plurales dice que todo planteamiento que arranque de unos principios a los que no se está dispuesto a renunciar, pues no puede considerarse integrante de las corrientes de bioética. Y por eso algunos dicen que el catolicismo no puede participar de un planteamiento bioético. Ya veremos a ver si es así o no. Pero el caso es que, como en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, los avances tecnológicos hicieron avanzar tanto a la medicina, la aplicación de estas tecnologías en la medicina dio origen a muchos interrogantes y también a algunos abusos. Y por eso se plantearon dudas y se plantearon cuestiones que se necesitaba responder. Las corrientes bioéticas que no existían todavía no podían dar respuesta. Pero desde el mundo de las convicciones, o bien religiosas, o bien filosóficas, homogéneas y claras, sí que se dio respuesta. Y eso es lo que le atribuimos a Pío XII. Pío XII fue el papa que quizá
más se asomó, o el primero que mejor se asomó, precisamente a lo que es el mundo de la medicina avanzada, con aplicaciones tecnológicas nuevas y que nos orientó mucho, ya en su tiempo, para poder dar respuesta a nuevos planteamientos. No lo hizo tanto con códigos concretos, pero sí revitalizó mucho lo que se denomina en nuestra tradición la deontología profesional, que aplica a cada profesión una serie de principios. El padre Hering, alemán, que había conocido en su juventud lo que era el mundo del nazismo, que supo de lo que eran las experiencias médicas en los campos de concentración, que él fue médico, además de fraile, pues hizo esa labor precisamente de puente entre el mundo católico y el mundo de la medicina. Contagió a todos sus alumnos, entre los que me encuentro, precisamente esa sensibilidad por todo lo que es el mundo de la ciencia, de la medicina y de estos nuevos problemas. Él fue el autor de 3 volúmenes que componen lo que se denomina la Ley de Cristo, que es algo así como un nuevo planteamiento de lo que él entiende que tendría que ser la nueva moral católica. Y dentro de los muchos libros, pues cito ahí el de Moral y Medicina como expresión precisamente de esa preocupación que él plasmó y que contagió a mucha gente. Por eso digo de él que él fue un puente entre el mundo católico del preconcilio y del inmediato posconcilio con lo que es luego el mundo de las ciencias. Y cómo no citar a Juan Pablo II, que fue precisamente en su largo pontificado una de las personalidades que más precisamente trató también todos los temas relacionados con el mundo de los avances en medicina, y a los cuales dedicó nada menos que una encíclica, además de otros muchos discursos y de otros muchos documentos, pero una encíclica muy extensa además lo dedicó a todos estos problemas. De Juan Pablo II, la encíclica Evangelium Vitae. Si la tradición católica está plasmada, así a nivel oficial, de esa manera, hay otra tradición que es la tradición americana. Esta tradición americana se va a apoyar en alguien que es algo así como un filósofo, un médico y alguien que tiene también mucha experiencia de tipo empresarial. John Dewey es el padre de lo que se denomina el pragmatismo americano. Él pretende que en el mundo de la medicina, con todos los avances que hay, se reúnan todas las partes interesadas, todos los que puedan tener algún tipo de interés. El paciente, por supuesto, los médicos, los familiares, incluso las casas de seguros, que también tienen muchos intereses ahí, incluso los laboratorios farmacéuticos, por supuesto los gestores clínicos, etcétera, y todos de alguna manera introducir ahí su parte, su versión, hacer presente su interés, porque todos esos intereses representan el bien de lo que hay que buscar y el bien que ayuda a decidir. Eso es lo que se denomina el método del caso, que ha tenido mucho auge, sobre todo en el mundo empresarial. En el mundo económico, empresarial, se utiliza mucho el método del caso. En lo que se denomina el mundo de la ética empresarial, se hace continuamente apoyándose en el análisis muy pormenorizado de todos los elementos que forman parte integradora de lo que se denomina un caso concreto en el que hay que decidir una solución y buscar una solución. Este insiste mucho. No se trata solo de conocer la realidad y de buscar la verdad, sino que además esa realidad y esa verdad tengan una solución, de manera que el acuerdo al que lleguemos sea aplicable y dé, por lo tanto, un paso, haga dar un paso.
ese método del caso, al introduce también algo, hace referencia a una realidad objetiva muy curiosa que aquí en Europa no terminamos de ver clara. Para él, y se ha hecho ya práctica común en todo lo que es la bioética americana, se ha aceptado como patrimonio común y por lo tanto referente objetivo unos principios de la bioética, en concreto el principio de autonomía, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Esos principios, que luego lo han confirmado también las comisiones oficiales de los departamentos federales, no han tenido ningún inconveniente en introducir como patrimonio cultural común irrenunciable algo que pertenece a un patrimonio cultural de tipo religioso. Para ellos, la referencia de una cultura judeocristiana no es algo que simplemente sea producto o herencia de unas minorías. Consideran que su país, su cultura, su sociedad es heredera directa de ese patrimonio y no están dispuestos a renunciar a él y lo consideran un patrimonio común dándole estatus de objetividad. Cosa que en el mundo europeo, pues ya veis lo que ocurre continuamente con la apelación al laicismo, que tratan de negar precisamente la posibilidad de eso. Y por fin llegamos a Potter. Potter es el padre de la bioética, del término bioética. Y la bioética entendida como un puente hacia el futuro. Él, que había estado toda su vida muy preocupado por todos los problemas de oncología y de genética, ve que en estas sociedades plurales nuestras es difícil llegar a ponerse de acuerdo para tomar decisiones aceptadas por todos y que sean decisiones que en medio del acuerdo, del consenso y de la aceptación mayoritaria o común tengan una fundamentación fuerte. Entonces él trata de elevar el sentido de la bioética no solo a una plataforma de toma de decisiones, sino a un modo de entender la vida y de ver el mundo. Y por eso él habla de la bioética como un puente hacia el futuro, porque va a cambiar no solamente las tomas de decisiones, sino también nuestra mentalidad. Es lo que él pretende. Y que incluso luego lo extenderá al mundo incluso del medio ambiente y de la ecología. Por eso, bioética para la supervivencia. Seguimos pendientes de cómo presentar hoy una ética en una sociedad que se autodenomina plural y laica. Cómo resolver problemas graves derivados de los avances médicos y que en nuestras tradiciones de tipo religioso-moral pues no podían ni verse de ninguna manera. Esto lo hacemos en una situación de desmoralización anímica, pero también de desmoralización en cuanto al aspecto de contenido. Es decir, que en términos kantianos, tal como diría Kant, nos encontramos formalmente sin sentir mucho el imperativo categórico del deber, pero además nos creemos incapaces de llenar de contenidos ese imperativo categórico del deber. ¿Por qué? Porque las referencias tradicionales no se han perdido, pero sí que han bajado mucho. Las religiones y las tradiciones morales han bajado mucho en la consideración y muchas personas no quieren, cuando participan, no quieren que se haga referencia a ellas en nombre de la laicidad. Y lo único en lo que muchos están de acuerdo es en atribuir un valor absoluto a la tolerancia. Pero esto nos lleva a un callejón sin salida, es decir, nos incapacita para entender que en el mundo hay valores y que esos valores podemos compartirlos y pueden llevarnos a tomar decisiones en función del bien. Dentro de lo que es la tradición española, no es un bioético, pero es el padre, de alguna manera, de una filosofía médica, está el aragonés Laín Entralgo. Profesor de Historia de la Medicina, él fue el que introdujo ese sentido humanista muy fuerte en lo que fueron sus alumnos y la escuela que él creó
de la que es el máximo representante. Uno era Ellacuría, el jesuita, que murió en Latinoamérica, y otro es Diego Gracia. Diego Gracia, todavía profesor, tiene Los fundamentos de bioética, un libro muy bueno y gordo, que es eso, es fundamental precisamente para una introducción a lo que es la bioética en distintos aspectos y en una reflexión seria sobre lo que son los principios de bioética. Y luego otro, que son los procedimientos de decisión en ética clínica. Él representa esa línea humanista y al mismo tiempo laica, pero heredera de valores religiosos representados en Laín Entralgo. Y otro que ha hecho un trabajo de pontonero, digo ahí, porque en silencio, pero ha trabajado mucho y ha sido el creador de una escuela catalana de bioética, es Francesc Abel, un jesuita. Él fue el fundador del Instituto Borja de Bioética, todavía vive y todavía trabaja, aunque ya mayor. Y el que ya no vive, porque se marchó por desgracia bastante joven, es Javier Gafo, otro jesuita, de comillas, que es el que representa, yo creo que sería el representante máximo de lo que es la bioética católica española. Él se planteó también muy en serio si cabía la posibilidad de que existiera una bioética católica, y él trabajó mucho precisamente por fundar una escuela en donde muchos, pues Diego Gracia participaba. Tenemos también dentro de esa escuela a un zaragozano, a Juan Ramón Lacadena, que ha participado aquí en este foro, que forma parte del Instituto Nacional de Bioética, catedrático de genética. Y luego, dentro de lo que es la tradición católica, pues últimamente la encíclica Caritas in Veritate no es una encíclica expresamente y explícitamente referida a la bioética, pero dentro de ella tiene también bastantes planteamientos relacionados con esto. Dentro de lo que es el mundo americano, pues hay algunas instituciones ya de tradición, también dentro de lo que es el mundo europeo. Aquí tenemos un representante de lo que sería la bioética católica en Estados Unidos, Charles Curran, y termino viendo ahí el panorama de lo que serían las bioéticas actuales. La bioética americana, que está marcada por un sentido pragmático muy fuerte, pero que no hace ascos, sino que integra muy bien elementos que puedan venir de cualquier tradición seria, muy reflexiva, y que algunas de ellas hemos visto cómo las incorpora además como referente objetivo, como referente indiscutible, diríamos, ¿no? La bioética europea, muy rica, pero quizá muy encerrada dentro de esos planteamientos de si podemos o no podemos hablar desde unos principios, o simplemente podemos servir ahí un montón de opiniones y luego ir eligiendo a ver cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven. Por eso he introducido a la raíz de la bioética europea los problemas filosóficos de Habermas, de Apple y previamente de Kant. Luego la bioética católica, que está al no tener problema de principios, pues es la que de alguna manera primero reaccionó para dar respuestas a los problemas de la medicina. Y luego hay una bioética que yo denomino clínica y práctica, que sería la bioética de los comités hospitalarios, que sería la bioética que tiene que decidir, a veces tiene que decidir cosas para las que no todo el mundo está preparado, y que a veces tiene que decidir sobre urgencias en donde no se trata tanto de resolver grandes cuestiones de tipo filosófico o de principios, sino de dar el respaldo o bien a una práctica médica o a un posible caso de denuncias, ¿no? Que es lo que muchas veces pues está, no digo degenerando, pero sí que está yéndose hacia esos derroteros de ser un asesor al que poder recurrir en caso de denuncia, o bien por una mala práctica médica o simplemente por una cuestión psicológica de un paciente al que le han arreglado mal la nariz y quiere que se la arreglen de otra manera porque no está contento con ella, ¿no? Pues eso sería la conclusión. Pues desde ahí, gracias por la atención y, como dice la diapositiva, feliz Navidad a todos.
siempre tenemos unos minutos para poder dedicar a preguntarnos. Entonces damos la opción para que... Perdón, a Miguel Servet, ¿dónde lo colocaría usted? A Miguel Servet. Ya. Que yo sepa, prácticamente no ejerció nunca la medicina. Que yo sepa. Que sí que era muy aficionado, que estudió, por supuesto, medicina. Ahí... ¿Cómo se llama la ciudad esta? Ahí en Francia, sí. Y que luego sí que era muy aficionado al estudio y a la disección de cadáveres, por lo que alguna vez tuvo que salir corriendo, ¿no? Pero plantearse cuestiones, él más bien era un buscador de respuestas a cuestiones que él tenía no sobre el ejercicio de la medicina, sino sobre la concepción del ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido sería, claro, Miguel Servet, que sí que estudió medicina, pero que nunca estudió filosofía ni teología, ¿no? Pues fue un gran aficionado muy culto dentro de sus flaquezas. Y yo no lo metería dentro de lo que es el mundo, ni de la medicina, ni de la deontología profesional de entonces aplicada a la medicina, ¿no? No sé si contesto con esto, ¿no? Sí. Algunos le atribuyen ser el descubridor de la circulación de la sangre. Algunos opinan que no daba para tanto. De Miguel Servet, como todavía estamos en un centenario de él, ¿no? Pues me va permitiendo que prolongue un poquitín. Claro, nosotros lo tenemos un poquitín idealizado por ser aragonés. Y muchos lo tienen idealizado y muy idealizado por ser víctima de persecución de las 3 religiones europeas, ¿no? Todas ellas se pusieron de acuerdo contra él, tanto el catolicismo como el anglicanismo como el calvinismo, no el anglicanismo, no el protestantismo, ¿no? Luterano, ¿no? Fue una persona muy religiosa, tuvo un hermano cura que como consecuencia de la persecución de Servet sufrió él en su propio trasero la patada que querían darle al hermano que no pudieron cazar, ¿no? Y lo tuvieron recluido en un pequeño pueblo de Huesca, siempre, y fue una persona muy religiosa y muy inquieta religiosamente, ¿no? Que era muy propio entonces de un ambiente que andaba buscando precisamente la subjetividad, es decir, el principio de conciencia, ¿no? El que el ser humano es alguien que necesita no solamente cumplir, sino sentir que efectivamente debe cumplir, no porque se lo mandan desde fuera, ¿no? Entonces, con Lutero, con Erasmo, con Tomás Moro, también Miguel Servet representa esa tradición que nace entonces del principio de conciencia, del sujeto que quiere ser sujeto para ante Dios poder hacer lo que él puede hacer. Sí, gracias. Quería preguntarle, lo que se refiere a la situación de la biótica ahora mismo, estas estas 4 corrientes que nos ha dicho principales y los últimos autores que nos ha citado, vamos, lo que es el siglo XX, quería preguntarle si son principalmente filósofos o también provienen de otras disciplinas y si se echa de menos a lo mejor la aportación de algún otro sector, por ejemplo, pues más implicación de los médicos que se dedican más a la biótica o de juristas o de no sé, otros sectores, ¿no? Sociólogos o algo, o si como está ahora mismo, pues dedicándose pues, personas del ámbito predominante, pues si está ya bien así. Y luego una última cuestión, y es ¿hasta qué punto tienen influjo hoy en día en la biótica actual pues estas nuevas corrientes o ideologías que aparecen, pues bueno, pues como la ideología de género, determinadas corrientes de estas que puede haber pues a veces pululando por ahí cerca, que tampoco parecen a veces tan sólidas, pero que también lo cierto es que proponen ciertas cosas que a veces tienen efectos no siempre muy buenos, ¿no? O sea, que son a veces un poco perniciosas, ¿no? Entonces, esto era lo que le quería preguntar, exactamente. Gracias.
el mundo de la filosofía está muy encerrado todavía hoy en aspectos formales. En cuestión de cómo combinar pluralidad con la necesidad de encontrar respuestas a cuestiones graves como son en el mundo del derecho. Todavía la cuestión del subjetivismo y el objetivismo en derecho es una cuestión muy seria y muy gorda, y la cuestión de las mayorías y las minorías, si las leyes son leyes porque la mayoría lo decide, pero si esos contenidos están decididos por la mayoría o son previos a la mayoría, ¿no? Son cuestiones muy serias que las vemos practicadas luego en la cuestión del aborto, la cuestión de la homosexualidad, en la cuestión de la vida del embrión, en tantas cuestiones, o en la eutanasia, ¿no? Ahí es donde eso tiene muchas consecuencias. Esos aspectos formales que no terminan de concluir hace que el mundo científico tenga urgencia. Y como no encuentra respuestas claras en el mundo de la filosofía, el propio mundo de la ciencia hace su propia reflexión y están convirtiéndose en auténticos teóricos de la ciencia aplicada y de los criterios para la ciencia aplicada, ¿no? Ocurre lo mismo que en el mundo de la física. Cuando los filósofos están negando la posibilidad de una metafísica, los físicos están hoy planteándose cuestiones metafísicas y están haciendo surgir una nueva metafísica. Es decir, cuando la filosofía no quiere ir más allá de la realidad palpable, tangible, material, los físicos que han llegado a la frontera, precisamente, de lo que es la física, están preguntándose por el más allá del Big Bang, por ejemplo, o estos días con el bosón de Higgs, ¿no? La partícula de Dios, pero las preguntas que se están haciendo sobre si esa será la última frontera de la física y más allá de esa última frontera, ¿qué es lo que hay? ¿Damos el paso al mundo de Dios o todavía con aparatos nuevos podremos llegar a cosas todavía más chiquitinas, ¿no? Más infinitesimales, ¿eh? Pues eso es lo que ocurre en el mundo también de la bioética. En el mundo de la bioética hay muchísima gente desde muchas facetas y es el mundo más interdisciplinar que hay. Es el más interdisciplinar. Porque hay mucha gente muy interesada precisamente en encontrar orientaciones, criterios que le guíen un poco en su reflexión y en su aplicación. Aquí está Luis Salvo, que tiene mucha experiencia de lo que es el mundo de la bioética desde los comités también hospitalarios, y él podría decirnos de cómo en ese mundo, dentro de lo que es el mundo hospitalario, podríamos hablar luego del mundo de los laboratorios farmacéuticos, pero luego, ¿eh? O el mundo de lo que es la reflexión de la aplicación de la química, por ejemplo, a las armas, etcétera, etcétera. Pues allí hay muchísima gente muy, muy, muy interesada y que forma parte de. Yo he esbozado simplemente algo de la bioética americana, un poquitín no de la bioética europea, sino de los filósofos que están en la base del problema, y luego de la bioética católica y de la bioética española. Dentro de lo que es la bioética española habría que dar todavía muchos más nombres. Esta misma casa, con motivo de la Expo, participó en la organización de un congreso de bioética que está recogido luego en un libro. ¿Te he contestado? Muy bien, gracias. Nada más. Pues entonces ahora ya, sí, con mayúsculas bien grandes, feliz Navidad, y no tenemos todavía el programa del próximo ciclo, pero a partir de la segunda o tercera semana de enero comenzaremos el ciclo sobre las mujeres teólogas. Pues hasta entonces, gracias y feliz Navidad y feliz año.